En esta mañana vamos a meditar 1 Corintios capítulo 3, que el título es Colaboradores de Dios, y como Jesús lo enseña a través de la parábola de los talentos, un señor que iba a heredar un reino vino y le dio a sus siervos, a unos 5, a otros 10, a otros un talento, y pasado el tiempo volvió a tomar posesión de ese reino. ¿Quién será ese Señor sino Jesucristo, que vino acá y comisionó a los discípulos, le dio una tarea por hacer y se fue? Y como dice la carta de Hechos de los Apóstoles, en su principio, esos dos varones de vestidura blanca que de alguna manera le llaman la atención a los discípulos, dicen, ¿qué se quedan mirando? Porque de la misma manera que lo vieron irse, de la misma manera va a volver. Esa parábola de los talentos nos está hablando de un señor que se fue, está a la diestra del Padre y que va a volver y va a pedir cuenta. ¿A quién le va a pedir cuenta? ¿A mí nomás? No. Todo el que está oyendo la palabra, el Señor va a venir y le va a pedir cuenta. Es decir, ¿usted qué hizo con los talentos? Como ya lo he dicho en reiteradas oportunidades, desde la forma más simple, nosotros podemos, vamos a decir, el que tiene un talento solo, ¿qué hace? Agarra el mensaje que se sube, ya sea a la plataforma de TikTok o de YouTube, lo comparte a algún conocido, lo pone en su estado. Siempre hay un curioso que está mirando a ver por dónde anda usted, qué está comiendo, qué está haciendo. Muéstrele que está en la casa de Dios. Si nos orgullecemos de que estamos comiendo un plato de fideo con tuco, no nos vamos a enorgullecer de estar sirviendo al Señor, de estar participando, tocando un instrumento, o cantando, o predicando, o acompañando. Pero hermano, el apóstol Pablo le escribe una iglesia sólida, una iglesia edificada, una iglesia no de niños. Nosotros, hermano, estamos acá, el más joven en el Señor es el hermano José, y ya tiene más de un año, porque él volvió a nacer en Cristo, pero hace un año y pico. Entonces, no estamos hablando, hermano, de gente que se convirtió ayer en una campaña y que aceptó a Jesucristo y creyó y hoy se congrega y no tiene la más remota idea cómo sigue adelante ese camino que Jesús nos da para que transitemos, porque Él, Jesús, es el camino al Padre. Y un camino, hermano, nosotros debemos saber, no sé si le ha pasado, pero yo cuando tengo que ir a algún lado y no conozco, necesito saber el camino, necesito una guía. La guía, hermano, es la palabra de Dios que nos va hablando y nos va mostrando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y le escribe, tristemente, a una iglesia de gente crecida en el Señor y le dice, de manera que yo, Pablo, hermanos, no pude hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. Sabemos que la carnalidad a la que hace referencia acá el apóstol Pablo es a las divisiones que había en la iglesia, siendo partidistas uno de otro. Como si usted dijera, a mí me gusta más como predica el pastor Renzo, me gusta más como predica el pastor David o el evangelista Ana. Hermano, tenemos que estar para la gloria de Dios acá, lo mismo que cuando tocamos un instrumento, lo mismo, todo, hermano, sea hecho para la gloria de Dios de la mejor manera, porque justamente es para Dios. Y esta iglesia estaba con fallas que no se corrigieron en la primera exhortación, porque ayer meditábamos en la iglesia de Juan Lacase, en una segunda carta que le tiene que volver a mandar, volviéndole a explicar, volviéndole a tener que llamar la atención, porque seguían con la misma postura de no haber puesto su mirada en Jesucristo. Y yo le daba el ejemplo de cuando Jesús caminó sobre el mar. Los discípulos estaban allí en medio de una tempestad, en el medio del mar, y se asustaron. Primero pensaban que veían algún espíritu, alguna aparición. Y decían, ¿eres tú, Señor? Manda que yo vaya. Dice Pedro. Sí, Pedro, vení. Y
Pedro arrancó a caminar en medio de un mar impetuoso, de fuertes vientos y grandes olas. Y venía perfecto, hasta que dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las olas, el viento, y ahí empezó a hundirse, a tal punto que un pescador experimentado como era, porque el oficio de Pedro era ser pescador, tuvo miedo de ahogarse y dice: sálvame, Señor, porque me anego. Jesús extendió su mano y lo levantó. Si nosotros, hermanos, quitamos la mirada de Jesús, estamos en el mismo peligro, hermano, de perecer, porque la mirada tiene que estar puesta en Dios. Y esta iglesia no tenía la mirada puesta en Dios, la tenía puesta en Cefas, que es Pedro, la tenía puesta en Apolo, que era aquel joven que había venido a predicar desde Alejandría, la tenía en Pablo o en alguno de sus colaboradores, y Pablo le llama la atención y dice: ni Pedro, ni Apolo, ni Pablo, no, la mirada puesta en Jesucristo. Y la palabra de Dios dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la salvación. Único camino al Padre, no hay otros caminos. Veo que a veces hay una ruta principal, hay caminos vecinales que los lleva al mismo destino. No, Jesús dice: solo hay un camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No es por Pedro, no es por Apolo, no es por Pablo. ¿Le tiene que llamar la atención? ¿No entendieron todavía esa parte tan elemental de la palabra? Gente que les prediqué 1 año y medio, dice el apóstol Pablo, porque esa era la realidad. Y no le alcanzó la primera carta que les manda la segunda, y tiene que seguir tratando el mismo tema porque no había sido corregido. Como le decía, hermano, debemos aspirar cosas buenas, y aspirar algo bueno, hermano, es a convertirnos en colaboradores de Dios. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades y lo sostengo. Quiero, dice: ¿qué le querés pedir al Señor hoy? Mandame buenos músicos para tocar acá. Y yo soy el primero en descolgarme el instrumento. Las cosas para Dios tienen que salir de lo mejor. No había bajista, hasta ahora no aparecía ninguno. Parece que Jeremí se puso a practicar bajo. No veo un momento que toque mejor que yo. Ahí Daniel se saca el bajo y canta. Y viene uno que canta mejor, Daniel le da el micrófono y se sienta y aplaude. Porque, hermano, las cosas para Dios tienen que ser lo mejor. Acá no es cuestión de yo soy Pablo, yo soy Pedro, yo soy Apolo. La cuestión acá, hermano, es que la gloria sea para Dios. Y Dios dice: rogad al Padre, porque la mies es mucha, que envíe obreros a la mies. ¿Qué es lo que estoy pidiendo yo? Eso, Señor, envía obreros, envía músicos, envía predicadores, envía evangelistas, envía colaboradores que hagan la obra, no oidores, sino hacedores. Dice: quería hablarles como a espirituales, pero no pude, dice, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Hermano, hay que tener mucho cuidado, porque la gente va tras tradiciones y enseñanzas que no se sujetan a la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús una vez sana a una persona en día de reposo, y todos los religiosos estaban malos como unos salados, porque Jesús había sanado a una persona. Dice: está permitido hacer el bien aún en día sábado. Y, hermano, a veces el interpretar erróneamente una palabra, como hacía estas personas, lo llevaba a tener una mente tan limitada, que pensaban que era mejor estar sentado en la casa tomando mate. No tomaban mate, porque en Uruguay yo estar sentado en la casa. No estaban leyendo la Biblia porque no tenían Biblia, no nos engañemos. No estaban chateando porque no tenían celular. Estarían sentados alrededor del fuego y no mucho más. A la sinagoga iba, como usted viene a la iglesia, estaba 1 hora y algo y se vuelve para su casa. Creían que era mejor estar en la casa sentado
al calorcito o sentado bajo un árbol si era verano, que hacer lo bueno, sanar a una persona, alimentar a un hambriento. Y Jesús le abre los ojos y dice, pero no sean tan erróneos en su manera de medir las cosas, porque dice, con la misma medida que nosotros midamos, vamos a ser medidos, la misma balanza que seamos pesados, seremos pesados nosotros. Así que si somos exigentes para los demás, Dios va a pedir esa misma exigencia para con nosotros. Y muchas veces, como se malinterpretó el sábado, en esa oportunidad que Jesús opera una sanidad, se habían malinterpretado otras cosas. Por ejemplo, a través de Moisés, Dios le dice, bueno, estos preceptos que yo te digo hoy, unos preceptos que, como yo ya expliqué, no son capaces de perfeccionarnos, y la analogía creo que está perfecta. Hoy todos saben lo que es un termómetro. Si uno está con temperatura, pero si me toco, yo digo, tengo la cabeza caliente, pero no sé qué temperatura tengo. Agarro un termómetro, me lo pongo abajo del brazo, espero un minuto, y me dice, tenés 39. Digo, ando con fiebre. Pero por más que me ponga el termómetro bajo el brazo, no me voy a sanar por ponerme el termómetro. El termómetro solo me muestra que hay algo mal, que tengo fiebre en este caso. La ley solo le mostraba que había algo mal en la vida, pero no podía ser justo a nadie. La ley es santa, es justa y es buena, pero no puede justificarnos. Jesucristo, hermanos, es el único que justifica. Bueno, Dios le había revelado a Moisés, estos preceptos que yo te doy hoy, estos mandatos, estos lineamientos, esta manera de vivir, de obrar, de pensar, no te las olvides. Dice, tenlas en tu frente, en tu pensar, tenlas en tus muñecas, en tus manos, en tu obrar. Tenla en la puerta de tu casa, es decir, no deje, viene uno a venderle, viene a vender, tengo esta moto robada para comprar. Dice, justamente proteja su puerta, no dejando entrar lo que está mal. No haga con sus manos lo que está mal, no piense con su mente lo que está mal. Eso le decía a Dios. Son estos preceptos que yo te mando hoy, átalo fuerte a tu frente, a tu mano, al dintel de la puerta. ¿Y qué hicieron? En vez de no obrar mal, pensar mal o dejar entrar lo que está mal, se hicieron unas cajitas cuadradas, filacterías, la palabra de Dios, en los evangelios habla, dice, para mostrarse más justo delante de los hombres, ensanchan su filactería. En esa cajita metían ese pasaje, este precepto que yo te mando hoy, átalo fuerte a tu mano, va. Y tenían una cajita con el texto, otra cajita con el texto en la frente, y un rollito colgado ahí en la entrada de la puerta. Y no era lo que Jesús quería decirle, lo malinterpretaron. Malinterpretaron el sábado, malinterpretaron el tema de la filactería. Y acá hay un claro ejemplo que no ocurrió en los días de Pablo, pero que ocurrió en la Edad Media, en el año 1300, 1400. Usted sabe que hay una festividad que normalmente se le llama carnaval. Esa festividad la introdujo una religión X, que no voy a nombrar, después me puede preguntar si quiere cuál es. Y el término que Pablo decía cuando hablaba de carnal, era un término que estaba compuesto de dos palabras. Hay etimología, quiere decir cuál es el origen de la palabra, y era carne levare, dejar la carne. Entonces, en eso que esa religión le llama cuaresma, están 40 días viviendo en exceso. ¿Por qué? Porque después, en lo que ellos le llaman, no está en la palabra, Viernes Santo, dice, hay que dejar la carne levare. Y ese día dice, no comen carne. Todo esto, tradiciones de hombre, hermano, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, porque nuestra Pascua, antes el pueblo de Israel celebraba la Pascua
matando un cordero y comiendo ese cordero, comeréis de ella todos, dice la palabra. Y ese cordero era una figura del Cordero de Dios, que un día, por el Espíritu, Juan el Bautista pudo identificar en Jesús y dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces, en esa festividad, la Pascua y la introducción de la Cena del Señor ocurrieron en la misma noche. Si usted estudia la palabra, dice, primero se sentó, partió, compartieron todo, dice Jesús, se puso de pie, lavó los pies de los discípulos, Juan 13 si no me acuerdo mal, y luego, tomando el pan, lo partió y le dio y le dijo, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Tomando la copa, bebed de ella todos, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, y allí introduce en ese día de la Pascua, porque era develado uno de los misterios de que el Cordero de Dios era Jesucristo y que iba a ser sacrificado, iba a ser esa misma noche prendido, saliendo allí al huerto de Getsemaní, se puso a orar y allí vino la turba y lo prendieron y sucede el juicio y Jesús es crucificado. Todo eso ocurre, sabemos, el día comenzaba con la puesta del sol. Cuando se pone el sol tienen la cena. Usted no cena cuando el sol está arriba, al mediodía almuerza, de mañana desayuna, de tarde merienda. La cena del Señor ocurrió cuando se puso el sol. Y ahí comienza el día. Dice la palabra, de sol a sol guardaré vuestro reposo, es decir, el día comenzaba con la puesta del sol y terminaba con la puesta del sol. En ese mismo día que participó de la Pascua, porque Jesús dijo, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Porque si alguno tiene una opinión y dice, no era la Pascua fue el día siguiente. Jesús dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros? Se levanta, lava los pies de los discípulos y después introduce lo que hoy se conoce como la Cena del Señor. Y esa misma noche prendido, y como a la hora tercera es crucificado, y a la hora sexta la tierra se llena de oscuridad. José de Arimatea reclama el cuerpo y es puesto antes de que se acabara el día, porque había una maldición, dice, maldita la tierra si un cuerpo queda colgado en el madero al entrar la noche. Todo esto ocurrió dentro del mismo día, la celebración de la Pascua, el lavamiento de pie, la introducción de la Cena del Señor. Jesús es prendido, juzgado, crucificado y sepultado, todo en un lapso de menos de 24 horas. Estudie la palabra. Porque el que no estudia la palabra está como los hermanos de Corinto. Está como los fariseos, saduceos, maestros de la ley, escribas, que condenaban a Jesús porque había hecho una sanidad en el día de reposo. Estaba viviendo por las apariencias, como los fariseos, que ensanchaban la filactería para decir, soy más justo que vos, porque tengo una cajita con el pasaje bíblico más grande. Y no era lo que la palabra decía. Y cuando acá la palabra de Dios hablaba de ser espiritual o ser carnal, no estaba hablando de comer carne o dejar de comer carne, porque es un invento de la religión, no es un mandato de Dios, no es un mandato de Dios. Jesús celebró la Pascua y la Pascua no la celebró comiendo tallarines con tuco, porque se sacrificaba el cordero. Y comieron eso, pero Jesús allí introduce y le está diciendo, bueno, esta cena, y no voy a volver a probar del fruto de la vida hasta que lo haga en el reino. Cuando el Padre venga, cuando venga en gloria a buscar a su pueblo, ahí todas las cosas van a ser ordenadas. Así que también la religión moderna ha mantenido esa tradición durante 700, 800 años, con todo el tema de carnaval, que es una derivación de dejar la carne, y es una práctica que se ha mantenido al día de hoy, de vivir con todo tipo de exceso, para decir, bueno, en lo que ellos le llaman, porque la palabra de Dios no habla de tal día, de hecho, saben que usted puede leer todos los evangelios y puede leer todo el Antiguo Testamento y no va a sentir nunca hablar
del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes. Solo va a sentir acerca del día de reposo, que es sábado. Reposo quería decir, sábado quería decir reposo. Es el único día que se nombra. Entonces no existe ni Viernes Santo ni ninguna de esas cosas. Sí había en esa semana 2 sábados. Es como si nosotros, todo en cualquier almanaque en el mundo hoy, tenemos el día domingo normalmente en rojo, ¿cierto? Como que es un día que no es laborable. Es como si el día de su cumpleaños usted también dijera: yo, mi cumpleaños no trabajo. Para usted es un feriado, es un día en rojo en el almanaque. La semana que usted cumple años, si yo cumpliera años ahora, hoy que es domingo está marcado en rojo, si yo cumpliera años el miércoles, para mí habría 2 días que no trabajo, hoy y el miércoles, porque va a ser mi cumpleaños. Y así ocurrió, hermano, con la crucifixión de Jesucristo, que hubieron 2 días de reposo, 2 días sábados. El sábado semanal, que es el 7º día, y el sábado que correspondía a la celebración de la Pascua, y ese día era un feriado para el pueblo. Por eso hubieron 2 feriados, hubieron 2 sábados en esa misma semana. Y pasado el día de reposo, las mujeres fueron al sepulcro. Pasado el día de reposo, el primer día de la semana, las mujeres fueron al sepulcro y Jesús estaba resucitando. ¿Sabemos conjugar los tiempos? ¿Iba a resucitar? ¿Estaba resucitando? ¿O había resucitado? Había resucitado. Le dice, ay, venimos a ver si está el cuerpo del Señor acá en el sepulcro. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Estudie la palabra, hermano, porque la palabra de Dios da testimonio de estas cosas. Bueno, esta iglesia tenía errores. Yo le doy cosas más afines al tiempo en que nosotros estamos viviendo, pero para que no caigamos en el mismo ejemplo, hermano, de apostatar las verdades de Dios y las instrucciones de Dios por seguir maldiciones, mandamientos y enseñanza de hombre, porque la palabra de Dios dice: en vano me honran enseñando como doctrinas, enseñanzas de hombre. En vano, de gusto, sin sentido, no tiene ningún propósito. Si uno viene y pone cualquier cosa de su corazón porque se le ocurre, pone una festividad y dice: vamos a hacer tal cosa, tal otra, hágalo, pero no es un mandato de Dios, es una ocurrencia suya. ¿Ah? Podía beber leche y no vianda, porque aún no era capaz, ni soy capaz todavía. 1 año y medio siendo pastor, el apóstol Pablo, de la iglesia de Corinto, y le tiene que decir: siguen siendo niños, no están preparados para recibir cosas mayores, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Así que, hermano, iban a la casa de Dios y allí era donde se hacían manifiestas estas disensiones. Y las disensiones, como ya lo vimos, consistían en tener: pará. Ojalá hoy no sea el pastor Daniel el que predica. Ojalá hoy no sea Daniel que toca la guitarra. No sea Daniel, me pongo yo como ejemplo, ¿no? Para que nadie se sienta agraviado. Ojalá no sea Daniel el que canta la canción a la hora de juntar la ofrenda. En ese espíritu estaba la iglesia de Corinto. Va a venir Pablo de nuevo. Yo quería que viniera Cefas. Yo quería que viniera Apolo. Apolo deslumbraba conocimiento humano, el cual los griegos amaban. Cefas tendría un montón de cuentos para hacer, anécdotas para contar, porque anduvo con el Señor durante 3 años y medio. Y el apóstol Pablo, como lo vimos ayer, había recibido una revelación de Dios, había sido arrebatado, tomado y transportado al tercer cielo, y había escuchado allí
palabras inefables y había visto cosas que no existía en el lenguaje humano, la palabra para poder describir aquellas cosas. Cada uno, hermano, podía tener su atractivo para decir, me gusta más la predicación de Pedro, de Cefas, de Pablo, de Apolo. Pero el apóstol Pablo le llama la atención y dice, cuidadito, en la iglesia, había una canción que cantaba así, en la iglesia la honra es para él, ahora y por la eternidad. Y el apóstol Pablo está diciendo eso. En la iglesia, en las iglesias, en Corinto y en cualquier otra de las iglesias que se abre, la gloria es a Jesús. Y toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todas las cosas, como enseña Juan en el capítulo 1, fueran creadas por Él, por medio de Él y para Él. Y sin Él no existiría, no habría nada de lo que hay. Porque todo fue creado para Jesucristo y a través del reconocimiento de Jesucristo es donde estamos nosotros glorificando a Dios el Padre. Versículo 4, porque diciendo el uno yo soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo, qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó. Como decía, hermano, en el ministerio, hermano, hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos, igual que el apóstol Pablo lo enseña haciendo una analogía del cuerpo. Dice, ningún miembro le dice al otro, no te preciso. O en su cuerpo, el ojo se está peleado con el oído. El oído está peleado con la nariz. No, en un cuerpo, hermano, todos los miembros son útiles y trata, usted cuida todo su cuerpo. Y así, hermano, también la iglesia está compuesta por distintos miembros y cada uno tiene su utilidad. El apóstol Pablo dice, yo inicié la obra, yo fui el que planté. Y lo que hizo Apolo está bien, Apolo vino y regó, y Cefas vino también y podó. No lo dice acá Pablo, pero le estoy diciendo distintas etapas en el crecimiento de una planta, en el crecimiento de la iglesia, fueron acompañadas por estos hombres. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta salva, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Los dos son colaboradores de Dios haciendo tareas diferentes, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Los que ministran son colaboradores de Dios. El que escucha dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Y acá va a usar otra analogía, usó la de plantar, regar, crecer y ser labranza. Y va a usar otra analogía que es la del edificio de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. No sé si usted alguna vez ha estado en una construcción o ha construido algo, pero lo primero que se hace, no se arranca a levantar pared sobre el terreno, sino más pelado como viene. Primero se preparan los cimientos, se escarba profundo, se busca sólido, se pone roca, se pone todo el hierro, se arma el hierro, se rellena de material, se pone a nivel, se pone de las dimensiones correctas y ahí usted tiene el cimiento. Y sobre el cimiento, recién ahí uno empieza a trabajar, empieza a levantar pared, empieza a revocar, pone piso, techa, ilumina, hace distintas tareas. Dice, bueno, yo como perito arquitecto, yo comencé la obra, yo puse el fundamento. Y otro, sea Apolo, sea Cefas, edifica encima. Pero cada uno, le dice a la iglesia, cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, el Señor ya nos dejó todo preparado. Mandó apóstoles,
que escribieron estas cartas, que nos dan un cimiento firme para poder tener nuestra mirada puesta en Dios, para poder tener nuestra certeza de la salvación por esa obra redentora de Jesucristo. Y ahora dice, ustedes, escribe a la iglesia, ustedes, cada uno, a mí me hablo, sí, a usted, mire cómo sobreedifica, con qué levanta pared. No me acuerdo a quién fue que le decía el otro día, dice, no, vos no sentiste, había un cuento infantil de los 3 chanchitos, y a los 3 chanchitos se lo quería comer el lobo feroz, y uno hizo la casa de paja, la otra la hizo de madera y el otro hizo de piedra, dice. Y vino el chanchito y sopló y la caja de paja se cayó y se fue corriendo a la casa del chanchito de la casa de madera y sopló y también se cayó. Y se fueron esos 2 chanchitos con el otro a la casa de piedra y el chancho, por más que sopló, no la pudo tirar abajo. Un cuento infantil, pero un cuento infantil, hermano, que nos está hablando a nosotros de que el fundamento, el cimiento, la Biblia que tenemos, la Biblia que tengo yo, la misma que la que tiene usted, el fundamento de los apóstoles ya fue dado y está en la palabra de Dios. Y cada uno, mire cómo sobreedifica. Cuando usted hace una construcción, sabe que puede utilizar distintos materiales, como el cuentito ese que le decía de los 3 chanchitos. Puede hacer una casa de paja, y al primer viento, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a caer. La puede hacer de madera, y a la primera lluvia, ¿qué va a pasar? Se le va a llover toda. Y la palabra de Dios nos dice acá, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento es la palabra. El fundamento, la roca, es Cristo. Y el fundamento, hermano, ya fue explicado, fue transmitido a través de la Escritura. Porque ¿qué va a pasar? ¿Por qué cada uno mire? ¿Ven que cada uno hoy tiene que construir el edificio del cual somos parte, la iglesia que es de Cristo? Si sobre ese fundamento alguno edifica con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno y hojarasca, mire todos los materiales. Si usted hoy tuviese que hacer un análisis de su vida, dice, bueno, Dios le dio la palabra, tiene la misma Biblia que tengo yo, seguramente la versión Reina Valera, Casiolo Reina, de 1960 la traducción, tenemos la misma Biblia, pero dice, hay distintos materiales para sobreedificar. Y no estoy hablando de cuánta plata tiene usted en el bolsillo, estoy hablando lo en serio que usted toma estas cosas, lo en serio que toma el participar en la obra de Dios, el ser un colaborador de Dios, decir, bueno, yo para la obra estoy haciendo esto. No me lo diga a mí porque el Señor lo sabe. Estoy diciendo que si usted para la obra no está haciendo nada, usted está edificando con hojarasca. Si usted está haciendo alguna cosa cuando se acuerda y tiene ganas, está edificando con heno. Si por ahí dedica un ratito al día, 1 minuto por día, está edificando en madera, pero puede hacerlo con plata, piedra preciosa, oro. De nuevo, reitero, no es cuánto echa en la bolsa de la ofrenda, es, hermano, el tiempo que dedica para convertirse en un colaborador de Dios. ¿Qué va a pasar? El cimiento fue dado y cada uno edifica con distintos materiales. ¿Dice eso la Biblia? Bueno, mire qué va a pasar. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues con fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Así que va a haber fuego, va a haber prueba, va a haber dificultades, y ese día se va a ver con qué uno sobreedificó lo que recibió de la palabra de Dios. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Y este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, le voy a decir.
¿Sabe? Porque la gente está todavía engañada con esa falsa doctrina. Usted si hace una cosa mal, perdió la salvación. Entonces, un rato es salvo, un rato es condenado. Y hermano, el Señor pagó nuestra salvación, implantó su justicia, y si usted es un hijo de Dios, usted está salvo siempre. Pero, cuando venga el fuego de la prueba, va a perder. Y le van a pasar un montón de cosas si no está basado, solidificado en la palabra de Dios. Dice, la obra, lo que haya construido, invitó a alguno en el camino, pero no le habló los detalles acerca del cimiento de la verdad de Dios. No, ese hermano que usted invitó a la siguiente reunión no vino, usted no lo fue a buscar, está edificando con heno. Y cuando venga el día, esa persona que no tuvo la edificación correspondiente, no llegó a escuchar las verdades de Dios, no llegó a doblegarse a aceptar a Jesucristo como Salvador, se va a perder. Pero si usted es un hijo de Dios, aunque haya hecho las cosas mal, no haya reenviado los mensajes, no haya invitado gente, cuando alguien faltó no lo haya ido a ver qué le pasaba, todo lo demás, cuando el fuego venga, va a perder la obra, pero su propia vida no la va a perder, dice la palabra. Porque una vez más, hermano, nos está hablando acerca de la salvación, que es un regalo de Dios, y que aunque uno sufra pérdida, le pasen cosas, le sobrevengan adversidades, enfermedades, y pueda perder todo, como le pasó a Job, su vida no la va a perder. Será salvo, dice la palabra. Dice en el versículo 15, Primera de Corintios 3, 15, dice en su Biblia también, será salvo. Venga el fuego y pierda todo, pero igualmente será salvo. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque es templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, había un montón a los que le escribía, había un montón que se pensaban que eran sabios, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Abandone todo ese conocimiento humano que no le va a servir para nada, lo va a estorbar nomás a la obra de Dios, porque para los que se pierden las cosas de Dios son locura, pero para los que se salvan, la palabra de Dios es poder de Dios para aquel que cree. Versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios la astucia de ellos. Creen que son tan inteligentes que no pueden entender, no pueden llegar a reconocer al Creador a través de la creación. Y otra vez el Señor conoce el pensamiento de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Pablo, Apolos, Cefa, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Ese es el verdadero orden que el Señor quiere transmitirnos hoy. Así que una vez más la palabra nos reafirma, hermano, acerca de esa salvación que no puede perderse, aunque uno sea tan oidor olvidadizo de la palabra y no edifique de la manera correcta. Pero, hermano, la exhortación de Pablo es para que si estaba construyendo con heno, cambie el material de construcción. El heno no le sirve, la paja no le sirve, la madera no le sirve. Haga las cosas para Dios de la mejor manera. Oro, plata, piedra preciosa. No que ponga esas cosas. Que haga el trabajo, hermano, un trabajo agradable a Dios, porque el cimiento es inamovible. La salvación es inamovible. Es un don de Dios, un regalo de Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Y para la semana que viene, el capítulo 4 de 1 Corintios, si Dios así lo permite.